más estamos aquí con un estudio desde Bethesda, Viña del Mar, Bethesda, Chile, y con el pastor Luna allá en Bethesda, Estados Unidos, ¿verdad? Y ya estamos como en la serie del apóstol Pedro, estamos en la primera carta de Pedro, en el estudio 2, estamos viendo el capítulo 3, y es un estudio muy interesante. Entonces vamos a compartir ahora lo que es la lectura de ahora. Dice en 1 Pedro 3, del 13 al 17 nos toca ahora. Y dice, ¿quién es aquel que os podrá hacer daño si vosotros seguís el bien? Mas también si alguna cosa padecéis por causa de la justicia, bienaventurados sois. Por tanto, no os amedrentéis por temor a ellos. Aquí está hablando de personas, ¿verdad? No os conturbéis, sino santificad a Dios, el Señor, en vuestros corazones, y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia de todo aquel que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Teniendo una buena conciencia, para que en lo que murmuran de vosotros como de malhechores, sean avergonzados los que calumnian vuestra buena conducta en Cristo. Porque mejor es que padezcáis haciendo el bien, si la voluntad de Dios así lo quiere, que haciendo el mal. Entonces, la Biblia plantea como que como consecuencia lógica de aquel que se conduce bien en el vivir diario, nadie puede hacerle daño. Sin embargo, también plantea que algunos, por causa de practicar la justicia en este mundo, pueden padecer, y esto debiera hacerlo considerar bienaventurados, felices, cosa que no tienen comprensión para los hombres, sin Dios, también para algunos creyentes. ¿Por qué tengo que estar padeciendo si yo hago el bien? Pero hay cosas que son interesantes porque esas preguntas se han hecho a nivel histórico. Por ejemplo, tenemos lo que ocurre con el salmista cuando plantea el Salmo 73, dice, dice, vi a los que se portaban mal, a los que andan en la vida haciendo cualquier cosa, haciendo lo que se les da la gana, que no pasan, aparentemente no pasan sufrimiento, lo pasan bien. Entonces constantemente el cliente está cuestionándose eso y dice, bueno, ¿por qué a los que viven una vida completamente sin Dios, aún ese como que les va en la apariencia mejor? Entonces, y aquí hay dos cosas que tenemos que entender bien claramente. Con respecto a la adversidad, Dios usa, lo hemos dicho muchas veces, que el propósito de Dios no es nuestra comodidad, no es que nosotros estemos cómodos, que estemos cómodos en esta vida, porque el creyente normalmente vive pidiéndole a Dios una vida cómoda, una vida sin pasatiempo, o sea, sin que tener que pasar momentos complicados. Siempre ora para que Dios libre de todo lo que pueda ser un problema o algo. Sin embargo, el propósito de Dios es formar el carácter de Cristo en nosotros, es la meta máxima. Y formar, porque eso es lo que heredaremos para la vida eterna. De hecho, no vamos a poder llevarnos nada de acá, absolutamente nada, ni los bienes por los cuales hemos sufrido tanto, ni vamos a poder llevarnos ninguna cosa que hayamos cultivado o hayamos producido en esta tierra, material. Solamente vamos a llevarnos lo que crecimos en el carácter de Jesucristo. Eso es inmortal, eso es eterno. Entonces, el propósito de Dios siempre apunta a la eternidad. Por eso, muchas veces el Señor plantea que busquemos primero el reino de Dios y su perfecta justicia, y las demás cosas serán añadidas. Y también habla de procurar lo eterno y no procurar lo que perece. Entonces, nosotros normalmente no tomamos eso mucho en cuenta. Entonces, para formar el carácter de Cristo en nosotros, muchas veces Dios usa la adversidad para crear la paciencia, para crear todo lo que es el fruto del Espíritu, que es una foto del carácter de Cristo, ¿verdad? Y creando esa forma de mirar las cosas o de actuar. Entonces, el propósito de Dios no es nuestra comodidad, sino formar el carácter de Cristo. Y si algunas veces va a usar la adversidad, va a permitir que la adversidad vaya formando el carácter en nosotros. De hecho, usted ni siquiera, por ejemplo, ustedes que están aquí en este estudio, que yo los conozco, y ustedes han estado pasando bien mal este último tiempo, pero también estoy consciente que han crecido harto. Pueden mirar las cosas de una manera diferente, son mucho más pacientes porque la situación lo ha obligado
han tenido que sacar fuerzas de flaqueza, dice, han desarrollado la mansedumbre, han desarrollado ¿cuánto se llama? Ser benéficos, eh, como dice, la paz, la paciencia, la benignidad son benignos, la mansedumbre, la templanza son más templados. Todo eso ha ido formando en usted algo. Ahora, no es el propósito de Dios que nosotros suframos persecución, pero normalmente una cosa que debemos entender, que nosotros muchas veces por nuestra forma de conducirnos como creyentes, somos un problema para los no creyentes. Somos un problema complicado para los no creyentes. ¿Por qué? Porque algunas veces reflejamos en lo que muchos no quieren ver. O sea, incomodamos a las personas que actúan mal con nuestra forma de ser. Las incomodamos. Muchas de estas personas no les agrada tener una persona que referentemente, mientras ellos roban, tú no lo haces. Mientras ellos mienten, tú no lo haces. Entonces eso incomoda a estas personas. Y eso produce una tendencia clara a perseguir, a la persecución. Entonces la Biblia plantea que como consecuencia lógica del vivir bien, la vida diaria, muchas veces no deberías por qué hacerte daño a alguien. De hecho, todo lo contrario, tú deberías ser aplaudido. Y de hecho, en algunos contextos, la gente de buen vivir en los barrios, en los trabajos, entonces es muy bien recibida, muy bien aceptada. Pero en otros contextos donde la gente se siente como tocada por eso, porque yo no tengo un buen vivir y esta persona lo tiene, y ese contraste me molesta. Entonces, ahí hay persecución. O cuando institucionalmente la gente tiene leyes que son contrarias a la ley de Dios. Entonces la Biblia dice que no debiéramos tener, o nadie debería hacernos daño. O sea, si lo vamos, dice, teniendo, si leemos, dice, ¿y quién es aquel que podrá hacer daño si vosotros seguís el bien? Y esto no tiene solamente relación con este daño físico, sino que acuérdense lo que dice el apóstol Pablo en un momento donde dice, ¿quién nos separará del amor de Cristo? Persecución, angustia, hambre, desnudez, peligro. Dice, ninguna cosa creada. Dice, nada, ninguna situación, ninguna cosa creada, ni ángel, ni principado, ahora habla de personas, nos podrán separar del amor de Cristo, ¿verdad? Antes bien somos más que vencedores. ¿Por qué? Porque el hacer daño, Jesús dice claramente, tú no tienes que tener temor a aquel que te puede matar tu cuerpo y quitarte la vida. Dice, tiene más temor a aquel que te puede destruir para siempre en el infierno. O sea, nosotros algunas veces tenemos temor a la gente que nos puede hacer daño, pero hay un daño que es eterno. Entonces, ¿de quién podrá dañarte eternamente? Nadie. Más si alguna cosa padecéis, porque también por causa de la justicia, o sea, por causa de actuar bien, y vamos a leer un poquito más de eso, mire. Una de las cosas que deben entender todos los creyentes es que en el plan revelado por Dios, con el cual se decide el destino eterno de cada creyente que está a prueba, no es la capacidad, lo que está a prueba no es la capacidad de comprensión de los mandamientos, sino la decisión de vivir en obediencia a Dios, aun cuando nuestra naturaleza pecaminosa tiende al pecado. Nosotros tenemos una tendencia pecaminosa hacia el pecado, pero lo que está haciendo puesta a prueba no es la capacidad de, si entendemos los mandamientos, sino de la decisión de vivir en obediencia a Cristo, aunque no siempre lo podamos lograr, porque tenemos una tendencia pecaminosa, pero en nuestro ser, en nuestro interior, lo que Dios está viendo en tu corazón es que tu decisión, aunque no siempre lo logres, de vivir en pro de Dios. Eso es lo que importa. Un corazón inclinado a Dios, un corazón hacia Dios, que es lo que Dios mira, porque también Dios entiende la debilidad. Por ejemplo, para muchos no es posible que Dios haya creado al hombre con un fuerte impulso sexual y sin embargo ponga mandamientos restrictivos a la parte de la sexualidad. Como el sexo debe ser practicado dentro del matrimonio, no debe cometer adulterio, la parte sexual es entre un hombre y una mujer, etcétera. Entonces dice, ¿por qué Dios nos hace con un fuerte impulso sexual y después ponen tantas restricciones? Entonces muchas personas no entienden eso y dice, bueno, si Dios no hizo así, ¿por qué nos reprime? Entonces nosotros tenemos una tendencia natural hacia el pecado, pero lo que Dios está examinando es tu corazón dispuesto a obedecer a Dios, tu corazón dispuesto a inclinarte hacia Dios. Nunca olviden esto, hermano.
no es tanto las acciones las que determinan la gracia de Dios hacia tu vida, es cómo está tu corazón, deseoso. Tampoco significa que bueno, no, yo me relajo y no trato de luchar contra mis tendencias pecaminosas. No se trata de eso, sino que se trata de que muchas veces no lo logramos, pero Dios mira tu corazón. Lo que Dios quiere es que tú tengas un corazón inclinado hacia Él. Dice, más allá de la inmensa sabiduría de aquel que nos creó y que dictó los mandamientos, que sabe lo que hace mal al alma, lo que bíblicamente más pesa para Dios, es la voluntad de querer obedecerle, a pesar de nuestras tendencias y hasta fracasos de intento. Eso es lo que más pesa en el corazón de Dios. Es cómo tú tiendes a querer agradar a Dios siempre, cómo Dios está en tu vida presente, cómo Dios es importante para ti. O sea, muchas veces vamos a tener fracasos, vamos a tener momentos difíciles que no vamos a poder superar, pero el corazón tuyo tiene que estar hacia Dios. Y eso es lo importante, porque por eso vino Jesús, para que nosotros fuéramos capaces de vencer lo que no podemos vencer humanamente. Y ¿quién es aquel que os pueda hacer daño si vosotros seguís bien? Más también si alguna cosa padecéis por causa de la justicia, aventurados sois. Por tanto, no os amedrentéis por temor de ellos, ni os conturbéis. Ahora entramos al análisis más en detalle de cada uno de estos textos. Como ya dijimos, ¿por qué alguien podría hacer ¿por qué alguien podría hacer daño al que hace bien? ¿Por qué? Esto no está solo planteado desde el punto de vista terrenal, sino también de la condición futura, de las consecuencias eternas de vivir una vida de bien. Recordando también que nuestra salvación de la condenación eterna no depende de cuán buenos seamos, sino de haber recibido a Jesucristo como nuestro Señor y Salvador. Ahora, dice, ¿por qué alguien querría hacernos daño si seguimos bien? ¿Por qué alguien podría pretender dañarnos? Dice, por eso dice, ¿quién podrá dañar si haces el bien? Pero hay gente que le incomoda el bien, pues. Hay gente que le incomoda aquel que hace el bien. De hecho, muchas veces lo consideran tonto o sencillamente le incomoda. Un santurrón aquí acá, porque la gente que vive una vida desordenada se incomoda a la luz de aquel que hace el bien. Y muchos creyentes van a tener que vivir permanentemente eso, en grupos, en familia también. Y cuando tú eres diferente porque procuras bien, atraes como el malestar del resto de las personas. No siempre pasa eso, pero muchas veces puede pasar. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que dice, ¿por qué yo tendría que sufrir de algo, a alguien querer mi mal o hacerme daño porque yo hago el bien? Sí, existen personas que el bien lo incomoda, porque los obliga a tener que pensar en su propia conducta, lo obliga a tener que pensar cómo están viviendo. Y cuando lo piensa, cuando no hay ni una persona referente que haga el bien. Entonces, ¿quién puede hacer? Y esto no solamente tiene que ver con la colaboración presente, veamos. Sin embargo, la Biblia también dice, sabiendo que el bien que cada uno hiciere, ese recibirá del Señor, sea siervo, sea libre. Mire, sabiendo que el bien que cada uno hiciere, ese recibirá del Señor, sea siervo, sea libre. Y aquí hay cosas súper importantes. Hay muchos creyentes que viven bajo la sombra de agradar a las demás personas. Están como esperando el beneplácito de otros. Hay muchas personas que le afecta mucho el que dirán, dentro de lo que también. Hay muchos que se han afectado por la opinión que tengan de ellos. Y yo te voy a decirte algo que tienes que tenerlo bien presente. Hay gente que tú hagas lo que hagas, siempre va a estar hablando mal de ti. Siempre. Hay gente que aunque tú agrades, hagas lo correcto, siempre hay una persona que va a estar hablando mal de ti. O van a hablar de ti. O sea, es imposible agradar a las personas. A uno tú le va a caer en gracia y a otro no le va a caer en gracia. Como dice, uno no es moneda de oro para agradarle a todos. Pero el Señor insiste fuertemente en que busquemos, el Señor insiste fuertemente en que busquemos el premio del Señor y no busquemos el premio de las personas. O sea, tú no puedes pasar tu vida tratando de caerle bien a las personas o tratando de agradarle, porque no lo vas a lograr. Hay gente que, aunque tú hagas lo que tú hagas, no le va a caer bien o haga lo que tú hagas, siempre van a estar hablando mal de ti. O sea, te van a dar palos porque bogas y te van a dar palos por tanto, tu punto de referencia no puede ser lo que las personas piensen de ti. O sea, hay gente que va a pensar mal de ti aunque haga lo que hagas. Pero sí lo importante es qué piensa Dios de ti. Cómo te ve Dios de ti. Entonces Jesús plantea que a esa tendencia de los creyentes a agradar a las personas, a caerles bien, a querer satisfacerles, a los creyentes que les importa mucho lo que dirán,
esa tendencia que tienen algunos clientes a eso, de tratar de siempre agradar a las personas, los tiende como a esclavizar de repente, como a convertirlo en esclavo de las mismas personas que de alguna manera están se están relacionando. Entonces eso no es sano, nunca lo ha sido, no es sano. Entonces lo que se debe procurar es no tanto agradar a las personas, sino que agradar a Dios. Porque dice, ¿qué te conviene más tú? ¿Recibir el premio de Dios o recibir el premio de las personas? ¿Qué te conviene más a ti? ¿Qué es lo que te, qué es lo que te sirve más a ti? Que te aplaudan las personas o que te aplaudan Dios? O que un premio de Dios. ¿A ti te conviene a mí que sea Dios que nos bendiga? Que sea Dios que nos esté dando su beneplácito. Entonces, como digo, nunca puede agradar a todas las personas. Dice, por otro lado, estos tiempos donde se promueve la cultura de la transgresión, donde como que es bien mirado que tú te transgredas las leyes, que tú te das respeto, que ya no hay respeto a los ancianos, no hay respeto a los padres, no hay respeto a nada, donde, como dice, saltarse el teniquete del metro es normal, no pagar, el robar es como que es normal, o sea, es donde se aplaude la transgresión, donde se promueve la cultura de la transgresión, ¿verdad? Donde a lo bueno se le llama malo y a lo malo se le considera bueno. Muchos creyentes, como también personas que no son creyentes, son atacadas y perseguidas social y hasta judicialmente porque procuran vivir haciendo el bien. Es un tiempo de la sociedad. Este es un tiempo que son tiempos apocalípticos, tiempos que Dios habló que iban a ocurrir, donde tú por hacer el bien eres mal mirado. De hecho, acuérdense que cuando vino todo este asunto de lo que fue la revuelta social de octubre, hubo gente que insultó a los ancianos en el metro, ancianitos que tenían su costumbre por pasar digamos, su tarjeta de metro para pagar y no querer violar el torniquete o no querer pasar sin pagar. Entonces nos insultaban que viejo tal por cual, que aquí, que allá, por hacer lo correcto. Porque así pasa los tiempos de transgresión. Entonces empieza a promoverse un miedo, donde la transgresión es una cultura que se está promoviendo. Y Dios nos dice que no así. Nosotros dice, sabiendo que el bien que cada uno hiciere, eso recibirá el Señor. Si así no sea libre, o sea, vamos a recibir una retribución de Dios si andamos conforme a Él. Ahora, no siempre logramos. Por eso digo yo que lo que procura Dios es que tú tengas un corazón, escucha esto, un corazón tendiente hacia Dios. Esto podría resultar totalmente absurdo, pero lo que es un mandamiento de Dios y que antes era considerado una virtud, hoy incomoda y es contrario a los intereses de algunas personas que se ven perjudicados en su plena causa que los creyentes que siguen y practican el bien. Entonces, lo que digo es, o sea, antes lo que se considera la honestidad una virtud, ahora se considera algo tonto, ¿verdad? No sé, actos de gentileza, no sé, ahora se considera como ridículo que estoy hablando de cosas simples, que uno va y le considera una dama para darle la pasada antes que uno, o darle un asiento, ahora se considera eso no, ridículo. Y muchos jóvenes no aportan con respecto a los ancianos, todo eso que se considera una virtud, por ejemplo, el vivir en la verdad era virtuoso, ahora se considera una estupidez. El que más miente es mejor, el que miente mejor, todo eso, o sea, lo que antes se consideraba virtuoso ahora no es virtud. Entonces resulta absurdo, ¿verdad? Pero nosotros los creyentes no nos guiamos por las tendencias del mundo, ni la cultura imperante. Las culturas del mundo son cambiantes, y se acomoda a los deseos de los hombres y a la estrategia del diablo. Lo que nosotros nos regimos por la ley de Dios, que son invariables. La palabra de Dios permanece para siempre, la palabra de Dios no cambia. La palabra de Dios es así, y la palabra de Dios le ha dado estabilidad a la vida de las personas. Si nosotros analizáramos el resultado de lo que ha producido la fe en Jesucristo y la palabra de Dios en las personas en el mundo, nosotros podríamos tener miles y millones de testimonios de vidas cambiadas por el Evangelio de Cristo. O sea, la palabra de Dios ha dado un resultado y nosotros no nos conducimos por las tendencias del mundo, nosotros nos conducimos por la palabra de Dios. Un ejemplo lo tenemos en la práctica de la mentira, que el mandamiento de Dios condena y donde toda la enseñanza de Dios nos dice que debemos andar en la verdad. Todo creyente en Jesucristo no debe practicar la mentira. O sea,
puede que más de alguna vez tú hayas mentido, pero no puede ser transformarse en una práctica, ni debe estar contento de mentir. La tentación a la mentira para salir de un problema siempre está presente. Y muchas veces tú a lo mejor has caído en eso o hemos caído en eso, pero no debe ser algo que nosotros validemos. Todo creyente de Jesucristo no debe practicar la mentira, aunque circunstancialmente en alguna ocasión haya mentido, pero la mentira no debe ser una práctica, ya que la Biblia enseña, el que practica el pecado es del diablo. Pero Juan te dice, ¿qué significa eso, practicar el pecado? El que se perfecciona del pecado, el que lo hace una habitualidad, el que ya no lucha contra eso, sino que lo considera normal. No, la práctica del pecado no es algo que Dios quiere. Y dice, el que practica el pecado es del diablo. La mentira no debe ser algo que esté en nosotros. Siempre debemos luchar contra la mentira y vivir en la verdad. Siempre debemos ratificar, y cuando mentimos, a lo mejor debemos reconsiderar las cosas y pedir perdón y estar en la verdad. O sea, no debe ser, pero ahora es como que se considera un arte el de mentir, el de engañar, el de considerar algo correcto, el mentir como una estrategia, como algo. De hecho, yo hace muchos años atrás que le hablé de una revista de negocios que puso que la necesidad de no decir toda la verdad en los negocios, ¿verdad? Entonces nosotros lo vivimos engañando a la gente, porque nosotros dependemos de Dios. El engaño a las personas siempre lleva detrás un usufructo. O sea, ¿por qué voy a engañar a esta persona? Voy a engañar para robarle algo, para quitarle, para obtener un beneficio. Y nosotros dependemos de Dios, no de las personas. Entonces, un ejemplo que antes, el que andaba la verdad era una virtud, ahora la mentira es una virtud y la verdad es una estupidez. Pero para nosotros no puede ser así, no debe ser así. El practicar la verdad y aborrecer la mentira es algo que pone en situaciones incómodas y hasta perjudiciales a algunos que tienen una vida en donde se relacionan con su prójimo con la mentira. Hacen negocio mintiendo, cometen perjurios juran en falso, etcétera. Hay personas que viven una cultura de la mentira y lamentablemente en algunos creyentes pasa eso. También no es lo que Dios quiere. El practicar la verdad y aborrecer la mentira es algo que pone en situaciones incómodas a las personas. De hecho, hay personas que de repente, más de alguna vez a lo mejor te ha pasado, oye, si viene esta persona y tal cosa, te están pidiendo que tú seas parte de una mentira. A mí eso es algo que me desagrada mucho cuando te hacen esas promociones. Yo no me considero en tus planes para mentir. Yo no andar mintiendo. Y algunas veces son parientes, algunas veces son personas de la iglesia que te piden cosas que ellos ni siquiera se dan cuenta que te están pidiendo que tú hagas algo que es contrario a Dios. Dice, por lo cual aborrecen y persiguen a todo aquel que oficial o casualmente se relaciona con ellos y pone en riesgo su mundo de mentiras. Claro, porque este tipo, yo tengo todo un plan preparado de mentira, pero a este cuando le pregunte para decir la verdad y me va a perjudicar. Entonces yo no, y ahí empieza eso. Por eso tú le vas a decir, no, este es un traidor, un chueco, un desgraciado, mira, me perjudicó porque, o sea, te perjudiqué porque ando en la verdad. Entonces hay gente que vive en un mundo de mentiras, se relacionan con su pueblo con la mentira, le mienten a su esposo, a sus hijos, a su esposa, a sus hijos, mienten en su trabajo, le mienten a sus parientes, viven en un mundo de mentira y para ellos es normal. De hecho, la mentira es como una realidad para ellos. Se creen su propia mentira, llega un punto en que su mente cree que lo que están diciendo es verdad, pero están mintiendo. O sea, viven en un mundo de mentira. Acuérdense que el diablo es el padre de toda mentira, de todo engaño. El apóstol Pedro enseña que debe sentirse dichoso aquel que por causa de actuar bien sufre persecución y que por ningún motivo debe sentirse amedrentado, con miedo o conturbado, alterado, que pierde la serenidad. No debe ni sentirse ni alterado ni con miedo, porque está sufriendo por decir la verdad, por actuar como correctamente. Debe sentirse aquel que por causa de actuar bien sufre persecución. Sí, porque el que actúa bien muchas veces sufre persecución porque no es bien mirado. Debemos entender que la sociedad tiene sus reglas. Muchas veces el actuar bien no está dentro de las reglas de la sociedad, aunque la sociedad las promueva. ¿Verdad? Con todo lo que está pasando en Chile, aquí ahora usted se da cuenta que había una promoción de una honestidad y una transparencia que al final no era tal, con lo que hemos estado viendo en estos últimos casos de la televisión. ¿Verdad? ¿Por qué? Porque la sociedad considera ciertas reglas como que son buenas, pero realmente en la práctica no la utiliza porque no les beneficia. Pero nosotros los creyentes tenemos la palabra de Dios que no solamente nos obliga a decirla, sino a hacerla. Vivir en la palabra de Dios. Y luchar, porque para nosotros los creyentes, que tenemos que luchar contra, o sea, que debemos luchar contra nuestra propia naturaleza, no es fácil
andar en los mandamientos de Dios. Por eso para Dios es como un olor fragante que tú das cuando tú estás luchando por agradar a Dios. Eso no es algo feo, no es algo malo, pero ¿por qué? No, es algo que a Dios le agrada porque tú procuras agradar a Dios, que es lo que ve al final en el corazón de Dios. Muchas veces lo vas a lograr y cada vez va a ser mejor eso y lo vas a lograr, pero muchas veces también vas a tener fracaso, pero tú procuras hacia Dios, no procuras no ir contra Dios, o sea, no procuras ir contra Dios. A causa de la amenaza, dice sentirse, que por ningún motivo debe sentirse amedrentado, con miedo o conturbado, alterado, que pierde la serenidad a causa de las amenazas y persecución de aquellos que han trastocado los valores y siguen los deseos del diablo, el cual es padre de toda mentira. Eso dice Juan 8:44. Porque si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Romanos 81. Bueno, si Dios está con nosotros, ¿quién va contra nosotros? Mira, dice, nadie nos va a poder separar del amor de Cristo, ni persecución, ni angustia, ni peligro, hambre, ni desnudez, ni lo alto ni lo profundo, ni ángel ni principado, ninguna cosa creada nos va a poder separar de Dios. Y eso debemos tenerlo presente en nuestro corazón, siempre, siempre. Usted sirve a un Dios eterno. Usted no debe sentirse amedrentado, ni debe sentirse con miedo frente a aquellos que amenazan porque usted hace el bien. No, usted está con Dios, usted, su referente es Dios, no las personas. Dice, si no, el 3:15, si no santificad a Dios, el Señor en vuestros corazones, y está siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo aquel que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Vamos a tener que, veamos, en medio de los padecimientos provocados por personas que aborrecen a los creyentes, el apóstol Pedro les dice que no se sientan amedrentados ni tengan miedo, sino santifiquen, honren al Señor su Dios en sus corazones. ¿Y por qué dice en sus corazones y no dice en su oración y la alabanza? Cuando en este caso se refiere al corazón, no es al corazón físico, no es el órgano, es esa masa muscular que bombea sangre al resto del cuerpo, sino el asiento del espíritu, de donde nos relacionamos con el mundo espiritual, de donde nos relacionamos con Jesucristo. Y cuando santificamos al Señor en nuestros corazones, lo hacemos apartando nuestra meditación en diálogo con nuestro Señor. Dice que no debemos sentir, sino que debemos honrar al Señor en nuestros corazones, que estamos presentes, que Dios está presente en nuestros pensamientos, está presente en su palabra, en nuestra meditación. Estamos honrando, estamos santificando, estamos apartando nuestros pensamientos para el Señor. Santidad significa estar apartados, apartado para. Entonces apartamos nuestros pensamientos, dice, en nuestros corazones santificamos a Dios, en vez de estar pensando en las cosas de los planes de este mundo, en maldad, nosotros estamos apartados para pensar en lo que nos habla el Señor. Estamos santificando al Señor en nuestros corazones. Ningún creyente fue llamado a defender a Dios o a Jesucristo. Dios no necesita que lo defendamos, Él tiene el control de todo. Es una cosa importante, porque aquí está hablando que tenemos que dar razón de nuestra esperanza. Dios no lo llamó a defenderlo, usted nunca defienda a Dios, porque si usted necesita defenderlo, entonces no es Dios. Y hay creyentes que se transan en discusiones con no creyentes para defender a Dios, cuando un no creyente dice, mira que lo que pasa en el mundo, si hubiera un Dios no permitiría esto, o en la vida hay contradicciones, que el sol, que Dios hizo el día y la noche, sin haber hecho el sol primero, y cosas así. Ustedes andan buscando siempre una cosa, contradicción, que aquí como que Dios permitía esta muerte, como que siempre hay gente que empieza a hablar contra Dios. Y hay cristianos que se transan en discusiones y se enojan. Usted no tiene que defender a Dios. Dios no necesita que ningún creyente le defienda. Si es Dios que se defienda solo. Dios no necesita que lo defendamos, Él tiene el control de todas las cosas. No necesita usted no va a convencer a ninguna persona que maliciosamente esté contra Dios, que no quiera creer, que siempre esté buscando. Y eso es lo que hacen los no creyentes, o muchas veces quieren ridiculizarlo a usted con respecto a su fe, porque la fe no siempre tiene una explicación racional. No siempre. También se puede decir, dar razones por qué de algunas cosas, pero no siempre. Hay milagros que ocurren, hay enfermedades de sanidad que ocurren, hay demonios que son expulsados, y eso no tiene muchas veces una explicación racional.
Entonces siempre hay un conflicto. Cuando tú te enfrentas a personas que te van a buscar los 5 pelos al gato, como dicen por ahí, o van a buscarse, hay gente que no vale la pena desgastarse con ella porque no van a creer, ellos no tienen la intención de conversar para aprender o para intercambiar ideas. Esto está con una predisposición a no a querer saber nada. Eso no tiene sentido. Estas discusiones no son vanas, no tienen ningún sentido. Pero una de las cosas que tú tienes que saber es que tú no necesitas defender a Dios. Dios no necesita que nadie le defiende. Él se defiende solo y no tiene por qué defenderse porque él tiene el control de todo. O sea, no necesitas que tú estés defendiendo a Dios. Una de las cosas que uno debe entender es que la fe y la razón no son enemigos. La fe y la razón no son enemigos, como tampoco el sentido común es enemigo de la fe. Sin embargo, hay algunos creyentes que no entienden que todo lo que tenemos nos fue dado por Dios. O sea, la razón te la dio Dios, entonces es de Dios. El sentido común también te lo dio Dios. Hay gente, como una persona con falta de sentido común, mira, no, mira, yo tengo fe, que si yo prendo la cocina y pongo mi mano en la llama no me voy a quemar porque mi fe me dice que no me va a quemar y que Dios me va a proteger. Eso es una falta de sentido común, porque Dios tendría que estar en esa prueba que no tiene ningún sentido. Te vas a quemar, porque el sentido común dice que te vas a quemar. O sea, el sentido común muchas veces es como menospreciado por los creyentes. Hay cosas que no tienen que determinarse por la fe. El sentido común te dice que hay que hacer las cosas así. Actúa la fe cuando ya todo se agotó y Dios quiere traspasar las barreras, como por ejemplo cuando se abrió las aguas del mar Rojo. Cuando se abrió el agua, ya no había posibilidad alguna de seguir huyendo, no había cosa. Entonces Dios actuó en un milagro para abrir las aguas. Pero hay cosas que Dios no las hace por milagro, no tiene por qué hacerlas, si son cosas que se hacen por sí mismas, o sea, son fáciles de hacer. Y el sentido común es algo que debemos usar. El sentido común no es enemigo de la fe. Hay momentos que nosotros tomamos en algunas cosas por fe, andamos por fe en el Señor, pero hay cosas que tomamos y también usamos sentido común. O sea, el sentido común no nos dio Dios, como también la razón nos dio Dios. Todo es de Dios. O sea, no es que la fe sea de Dios y el sentido común sea del diablo. No es que la fe sea de Dios y el razonamiento sea del diablo. No, a nosotros se nos dio una mente para razonar, para entender las cosas. Todo es de Dios. No hay enemistad entre la fe y el sentido común. Hay cosas que se explican mejor por la razón y hay cosas que se entienden mejor por la fe. No todo lo explica el sentido común y no todo lo explica la razón y no todo lo explica la fe. No hay una enemistad entre las dos cosas. De hecho, muchas veces la razón ha confirmado la fe. Muchas veces. Entonces, y el sentido común también nos ha dado la posibilidad de hacer las cosas. Por ejemplo, ¿en qué momento Jesucristo aplica el sentido común? ¿En qué momento aplica el sentido común? Cuando él está diciendo, ¿qué hombre sale a la guerra con 10.000 contra aquel que viene contra 20.000? No se pone de acuerdo primero para llegar a un acuerdo de paz, sabiendo que no puede ganar. Sentido común, eso se llama sentido común. Pero alguien dice, no, yo tengo fe en Dios y con los 10.000 le voy a ganar a los 20.000. También se puede dar el caso, que muchas veces también se dio en la Biblia, pero cuando Dios ordenó. Pero el sentido común se aplica. Ahí Jesús está aplicando el sentido común. ¿Verdad? ¿Qué hombre hace? Y dice, ¿y qué hombre, dice el sentido común, se pone a edificar una casa sabiendo que no le va a alcanzar el material que tiene, sino que primero planifica si tiene todo lo que necesita para edificar, o si no va a terminar siendo ridiculizado por el resto? Sentido común. O sea, Jesucristo aplicando el sentido común, ¿verdad? Ah, pero Dios podía multiplicar las tablas, pues lo podía hacer, pero para hacer eso tendría que tener un propósito. ¿Por qué Dios tendría que hacer eso? Las cosas tienen un propósito. La multiplicación de los panes y los peces tuvo un propósito. Todo, Dios es un Dios de propósito. No hace las cosas como al azar. Nosotros muchas veces no planificamos, pero Dios hace las cosas. El sentido común, una vez más, no es enemigo de la fe. Jesucristo también aplicó el sentido común en muchas de sus explicaciones. Y la razón. Muchas veces razonó. Muchas veces le preguntó, ¿qué piensan ustedes de esto que dicen? ¿Por qué los fariseos dicen esto? Están usando la razón, ¿verdad? Entonces tú tienes que comprender que la razón, los razonamientos, no son enemigos de la fe, y el sentido común es enemigo de la fe. La razón, que usa como medio el entendimiento y aceptación de la mente humana, nos permite meditar sobre la obra de Dios. Usamos la razón para meditar sobre la obra de Dios. Las cosas que hizo, las cosas que debo aprender, usamos la mente, la razón. La fe nos permite percibir, decir, todo aquello que ocurre en el mundo espiritual y que no se puede explicar racionalmente, como por ejemplo la multiplicación de los panes y los peces, que es un hecho evidente para todos los que están presentes, pero que está por sobre la ley de naturaleza. ¿Por qué?
Porque hay una ley que dice, que a lo mejor alguna vez la escuchaste, que la masa no se queda y se destruye, sino que se transforma. Cuando tú quemas algo, no es que se desapareció, se transforma en energía, en energía. Entonces pasamos de energía a masa. Bueno, la masa no se queda ni se destruye. Entonces, ¿de dónde apareció toda esa masa de los peces que fueron creados? Eso no tiene una explicación, porque va a controlar la ley de la naturaleza. Ahí es la fe. Aquí hay un milagro de Dios, hay alguien que tiene el control sobre las leyes de la naturaleza y que está más allá sobre la ley de la naturaleza. ¿Quién es ese alguien? Dios, porque fue el que la creó y las conoce. Entonces, muchas veces hay cosas que no las podemos explicar, que de repente una persona que se está muriendo y que esté muerta resucite. No podemos explicarlo. Muchas veces, ni médicamente, ni nada, los doctores tratan de darle una explicación, que hubo una situación temporal, todo lo que tú quieras, pero muchas veces no hay explicaciones racionales. Entonces ahí está toda la fe, pero muchas cosas que ocurren más allá del margen de la razón humana son circunstanciales. No es que a cada rato se estén sanando enfermos en forma milagrosa, ni es que a cada rato se estén produciendo milagros de multiplicación. No, son momentos en que Dios quiere mostrar una señal. Los milagros son señales para que tú creas, pero los milagros no cambian las cosas. O sea, la persona que resucitó como Lázaro volvió a morir y murió, porque eso era el destino de su cuerpo que iba desgastándose, ¿verdad? Y las cosas son temporales para mostrar el poder de Dios. Dice, estas señales seguirán. Los milagros son señales que Dios nos da. No es una forma de operar permanente de Dios. Lo demás lo vemos así como algo natural. Por la razón, nosotros necesitamos los médicos. ¿Por qué? Porque los médicos son los que Dios propuso aquí en la tierra para bendecir nuestras vidas en cuanto a la salud. Pero cuando Dios quiere mostrar una señal, cuando Dios quiere a tu fe, a tu vida, va a necesitar un milagro. Pero nosotros estamos destinados a algo, claro, o sea, por muchas cosas que ocurran, nosotros vamos tarde o temprano a morir, porque nuestro cuerpo se va desgastando. O sea, la muerte no la vamos a poder evitar nunca. Pero aún así, Dios nos promete vida eterna, que nosotros vamos a vivir eternamente, que vamos a traspasar, que nuestra alma va a traspasar la barrera de la muerte y nos va a dar un cuerpo nuevo. Es una esperanza, la esperanza de nuestra fe. Entonces, la razón se nos dio Dios para explicarlo, para entender al mismo Dios, para leer la Biblia, usamos la razón, usamos muchas cosas para comprender la escritura, usamos la razón. Vivimos en un hecho de razones, pero también la fe, las cosas no son enemigas. Y ahí vamos a ver, cuando la Biblia dice que debemos estar preparados con disposición y claridad, y eso está preparado con disposición y claridad, para presentar defensa ante todos aquellos que no logran entender en qué se basa nuestra esperanza en Jesucristo. Entonces, no está diciendo que tenemos que estar preparados para defender a Dios. Por eso yo expliqué que Dios necesita que lo defiendan. Dice, ¿en qué se basa nuestra esperanza? En Jesucristo. Y pretenden contrariarla y descalificarla. Dice, y esta defensa se hace racionalmente y se hace sin arrogancia, sino con mansedumbre y reverencia, porque también existen creyentes que miran con desprecio al no creyente porque no cree. Oye, no, como que esa gente se va a ir al infierno, el creyente no, miran con menoscabo, no, son todos tan perdidos. Incluso hay creyentes que se alegran porque uno se va a ir al infierno porque no quiere creer. Todas las personas tienen un proceso. Entonces, cuando habla de mansedumbre, estamos dando, dice, presentar defensa. ¿Qué defensa? Ante todo aquello que pretenda descalificarte. ¿Por qué nosotros creemos en el Señor? ¿Por qué usted cree en el Señor, alguien que lo ve y todo eso? ¿Se acuerdan? Una razón bien lógica, un razonamiento bien claro que dio Pedro cuando los discípulos abandonan a Jesús y Jesús dice, ¿y ustedes también se van a ir? Y la razón que dio Pedro fue simple y sencilla, que es nuestra misma razón, la misma razón que tenemos nosotros. ¿Qué dice Pedro? ¿A qué nosotros iremos? ¿En qué nosotros hay palabras de vida eterna? O sea, ¿en qué nosotros hay esperanza? O sea, eso, nosotros somos seguidores de Jesucristo. Amamos al Señor porque hemos tenido una experiencia personal con Él y es el único que nos ha presentado una visión real y comprobada de vida eterna. Vino a este mundo y hizo muchas señales y mostró su palabra, y su palabra es una palabra de verdad, que el Espíritu Santo ha dado testimonio en nuestros corazones que es de verdad. Entonces no hay otro. Entonces somos seguidores de Cristo porque es el único
que nos va a dar vida eterna. Es el único que nos da la esperanza de tener perdón a nuestros pecados. O sea, esa es la razón por la cual seguimos a Jesús. Entonces, cuando estamos predicando, no es, o sea, nuestra razón es que en Él hay palabras de vida eterna. Eso, hay palabras de vida eterna. Entonces, no estamos defendiendo a Dios no se le debe defender, porque es el Dios de nosotros. Y por último, estos dos últimos versículos, teniendo buena conciencia, para que lo que murmuran de vosotros como de malhechores sean avergonzados los que calumnian vuestra buena conducta en Cristo, porque mejor es que padezcáis haciendo el bien, si la voluntad de Dios así lo quiere, que haciendo el mal. Dice, una buena conciencia, o sea, que no haya en nosotros conducta de maldad, para que lo que murmuran de vosotros, dice murmuran, porque eso es algo que tú tienes que entender. Siempre, aunque tú bogues para bien, va a haber personas que murmuran contra ti y contra mal. Por eso tú no debes vivir en función de las personas ni del que dirán de ti, sino que qué piensa Dios de ti. Ahora, sí te debe importar actuar correctamente. Tampoco yo andar en la vida, me no me importa lo que diga la gente, haciendo, no. También hay cierto respeto a códigos de esencia, a códigos más bien dicho, de relaciones humanas. Porque tampoco puedo andar chuleteando a la gente, ni que me importa, por ejemplo, no, yo como a mí se me da la gana, y abro la boca, y no, pues hay reglas de respeto, ¿entiendes? A mí me importa un comino lo que diga la gente, no. Estamos hablando en torno a que nosotros debemos ir a una buena conciencia y no estar bien. Tú no vas a poder agradar a la gente, van a murmurar. Y de hecho mucha gente inventa cosas. De repente inventan cosas de ti y dice, ¿quién dijo eso? ¿Quién dijo? De hecho, cuando yo caí en el hospital por la neumonía, se yo acordé un rumor que prácticamente yo me estaba muriendo en el hospital y se armó una alarma prácticamente de todas, y alguien inventó eso y generó una tremenda alarma. Y ahí, por supuesto, hubo gente que a lo mejor hasta se alegró, mira, ese hombre se merece eso porque es un pecador. Y aquí, acá, porque yo no puedo agradarle a todas las personas. Yo sé que no le agrado a todas las personas y tengo por qué hacerlo. Pero lo importante es que tú le agrades al Señor. Que sea Dios el que te agrade. Al cual tú le debes agradar. Porque mucha gente va a murmurar de ti sin conocimiento. Sin que mucha gente va a suponer cosas de tu vida, va a suponer cosas de ti. Y cuando tú actúas correctamente, vas a incomodar a mucha gente. Y mucha gente va a decir, estos creyentes son raros, ¿verdad? Bueno, una vez más el apóstol Pedro se refiere al constante asedio que son los creyentes por parte de aquellos que buscan desprestigiarlo por su manera de vivir. La vida, y de hecho hay gente que dice, estos son santurrones, estos son acá. También hay que considerar como algo honesto, es que hay muchos creyentes que también se dan un aire de santidad y de superioridad moral frente a otras personas. Ninguno de nosotros es superior moralmente a nadie, ni a los no creyentes. Dice Pablo, cuando está explicando la carta al lugar, dice, ya hemos acusado a judíos y a gentiles, que todos están bajo pecado, que no hay ninguno. Dice, por cuanto no hay uno bueno, todos pecados, todos. O sea, nosotros no somos moralmente superiores, pero hay momentos y hay personas creyentes, más religiosas que discípulos de Cristo, que les gusta presentarse moralmente como superior a las demás personas, sobre todo a los no creyentes. Y eso hace que las no creyentes se irriten, se enojen y se molesten con justa razón. Porque yo tendría que considerarme superior a las demás personas porque yo soy un creyente en Cristo, todo lo contrario. Debería ser una persona humilde que procurara el bien de las otras personas y no el mal. Entonces, eso, hay creyentes que son religiosos y que andan criticando a todo el mundo y que para ellos todos son pecadores y todos son aquí y todos son endemoniados y todo. No, esa gente son religiosos más que seguidores de Cristo. También tenemos existe ese tipo de personas, pero hay muchos que son asediados, que suben porque hay gente que busca desprestigiarlo. Se arma una idea de cosas de aquí a acá, mira cómo actúa esta gente, normalmente es una persona que es benigna, que ayuda al que está necesitado, que siempre dice la verdad, incomoda, de repente tú estás en medio de una conversación donde muchas personas están mintiendo, y de repente alguien pregunta y tú tienes que decir la verdad, eso incomoda. De hecho, hay una película que se llama, no es a prueba de fuego, sino que, bueno, es una película de cliente que trabaja un hombre que es bombero y que
por darle la cruz, el poder de la cruz, se llama la película. Por darle una cruz a una persona que se estaba muriendo, se lo ponen y le dice que queda en Jesucristo, una cruz de madera chiquita, la, lo denuncian por proselitismo hacia un moribundo y lo iban a castigar y lo iban a echar de los bomberos. Entonces la abogada dice una cosa tan cierta, dijo, estos juicios son fáciles, porque más que ese creyente ponga la mano en la Biblia y te va a decir toda la verdad. Y con eso ya lo tenemos cocinado. Claro, con eso, o sea, va a decir que sí ayudó a la persona que sí, ¿verdad? Entonces, se supone que los creyentes estamos dispuestos a decir la verdad, aunque muchas veces esto nos perjudique. Vamos a decir la verdad, aunque muchas veces esto nos perjudique. Porque caminamos en la fe en Cristo, que Él va a proveer para todas nuestras necesidades y que hasta el momento en tu vida lo ha hecho. Pero insisten que los creyentes en tener una buena conciencia, es decir, un testimonio de vida personal donde no haya acciones de conducta que sean contrarias a la moral, o sea, a las buenas costumbres o a la ley que rige la sociedad. Sin embargo, no debemos dejar de considerar que para todos los creyentes Jesucristo las leyes de Dios están por sobre la ley del hombre, en lo que se refiere a la fe y a la moral. O sea, yo no puedo aceptar una ley de un hombre que me obligue a practicar la idolatría o la inmoralidad sexual que esté contra la vida. Pero sí estoy obligado a respetar las leyes de pagar impuestos, de las conductas de respetar las leyes de tránsito, de respetar las leyes sociales, sí, pero las leyes morales y las leyes religiosas de Dios están por sobre la ley humana. Nadie puede ir contra mi conciencia de obligarme a practicar o a creer en dioses que no debo creer, ni a tener prácticas morales. Porque la Biblia enseña que con respecto al gobierno de la ciudad, pago impuestos, por ejemplo, debemos respetar la ley y honrar al rey. O sea, nosotros debemos ir conforme a las leyes que están aquí, pero no estar por sobre. De repente, no sé, pues si hay una ley que dice usted no puede salir de las 7 de la tarde a las 8 de la tarde, tendréis que respetarla. Me podrá agradar o no, estoy de acuerdo, pero eso tengo que cumplirlo. Pero yo no puedo ser obligado a practicar el adulterio, por ejemplo. No, usted, el que no practica el adulterio aquí es un delito, no, porque yo no voy en contra de Dios. O sea, yo tengo respeto por las leyes del hombre mientras estas leyes no vayan contra la ley de Dios. Y ahora en este mundo se está produciendo su conflicto. Muchos clientes yo creo que vamos a terminar o van a terminar en la cárcel, porque no vamos a estar dispuestos a aceptar ciertas cosas que son contra la ley de Dios. Entonces, eh, eh, no debo dejar de considerar que la ley de Dios está por sobre la ley del hombre, en lo moral. Él tiene una buena conducta, hará que los que murmuran contra los creyentes insinuando que son malhechores terminen avergonzados viendo los resultados benéficos que produce el practicar la buena conducta en Jesucristo. Nuestra buena conducta produce frutos que se ven en las personas. Entonces muchos de los que murmuran, dicen, mira, que este es un malhechor, van a ver el resultado de nuestras buenas obras, que muchas veces ha pasado. Tal vez mucha gente habló mal de ti y inventó cosas contra ti y después se dio cuenta que tú habías sido una bendición. Y eso te va a pasar siempre. Nosotros los creyentes estamos puestos a que las personas del mundo nos vean con desagrado por practicar la verdad de Dios, que no es lo que el mundo quiere. Y por el contrario, conforme a la voluntad de Dios, el vivir de acuerdo a la fe les produce agradecimiento por practicar una buena conducta, no es mucho mejor, esto es mucho mejor que padecer cometiendo delitos. Porque muchas veces dice, gracias demos a Dios, porque si estamos padeciendo por actuar bien, no por cometer delitos, sino por practicar la justicia de Dios. Y muchas veces pasa que mucha gente padece por delitos. Bueno, nosotros no debemos padecer haciendo cosas indebidas, sino que si alguna vez padecemos es por la justicia de Dios. Bueno, esto es lo que involucra el